Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu en su segunda temporada, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen en Radio Entre Olas. Vamos a cosa más grata, porque está junto a nosotros don Diego Gres Cañete. ¿Cómo está don Diego Gres? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo lo trató la lluvia, el viento y todas las cosas acá en esta comuna? ¿Estaba acá usted? Estaba aquí. El viento lo trajo. No, he estado aquí ya 2 semanas. Vacaciones. Sí, de vacaciones, por fin. Oiga, ¿hasta cuándo duran las vacaciones de la universidad? Depende, pero como hasta comienzos de agosto. Comienzo de agosto, Sí. ya. Oiga, don Diego Gres Cañete, qué bueno. Oye, hace años que no veíamos como esa lluvia que está tan intensa con viento como lo que hemos visto ahora. ¿Se recuerda usted Sí. esos inviernos crueles? Claro, no, y eso era como los inviernos antiguos. La verdad es que todo esto del cambio climático ha hecho que hayan sequía en las últimas décadas, y entonces por eso es tan sorprendente que llueva harto, pero verdaderamente debería ser lo normal. Sí, lo que no es que llueva tanto, sino que es que llueva todo junto. Ese es el problema. O sea, que si debe llover la cantidad, por ejemplo, no sé, 300 milímetros, perfecto. 300 milímetros en todo el invierno, o 350, ya un excedente. Sí. Todo el invierno. Pero llover 200 milímetros en 2 días, 3 días, ahí es donde está el problema. Sí, bueno, son consecuencias del cambio climático, Sí, que algunos por no supuesto. creen en el cambio climático. Correcto. Pero la verdad es que las pruebas están a la vista. Oye, a la vista, tremendas pruebas que nos están dando últimamente. Y ojo, que no es responsabilidad tanto de uno, puede hacer pequeñas acciones, pero verdaderamente Todo se va los que juntando. tienen responsabilidad son las grandes potencias, Claro. la industria. Obviamente que las grandes industrias, las grandes potencias, pero cada uno va juntando un granito. Usted sabe que podemos hacer una playita completa granito a granito. Entonces también debe nacer en nosotros esa responsabilidad. Y también a veces muchos productos que no son necesarios, que hacemos que esa empresa trabaje cuando un producto que lo compramos, por si acaso, podemos a lo mejor buscar acciones que podemos hacer para que esa empresa no produzcan tanto y no contaminen tanto. No, y por ejemplo, cosas pequeñas. Imagina usted la huella de carbono que queda alguien que compra algo desde China, tiene que pasar por distintos vehículos, aviones, hasta llegar a Chile. Tremenda distancia. No, y compras un artículo. Estamos igual que la Taylor Swift, que se manda los viajecitos de Estados Unidos. Oiga, pero compras un producto que te dura menos que un candy, ¿y qué haces con el producto plástico? Lo desecháis. Sí. ¿Qué estáis haciendo? Contaminar. A lo mejor gastas unos pesos más y compras uno de mejor calidad. Le dura más. Te dura muchísimo más. Y no estás desechando cosas que al final es como que nos mandan todo para que busquemos nosotros cómo desecharlo. Sí, Ese es el tema. es que esa es la verdad. Así. Vamos a ir a la música porque vamos a regresar aprendiendo de la historia. Por supuesto, sin pasado, usted sabe, no hay presente. ¿Y cómo va a estar el futuro? ¿Estamos listos para elegir los números? Sí, estamos listos para elegir los numeritos. Vamos a hacer una tómbola la próxima vez. ¿Te imaginas dando vueltas para los numeritos? Bueno, estábamos recordando primero estos inviernos crueles que teníamos antiguamente y que poco a poco han ido cambiando, pero ciertas cosas no han cambiado. Ayer lo comentaba. En estos temas de los cortes de luz, seguimos igualito hace 40 años atrás. La única diferencia es que hace 40, 50 años atrás teníamos al Chispita. Chispita arreglaba todo en Pichilemu. Entonces usted se cortaba la luz, Chispita partía, con todo mi respeto y cariño, que en paz descanse. Él partía y arreglaba todo. Era Endesa en ese tiempo. Y se cortaba el agua. En eso hemos cambiado. Ya no se corta el agua. Ya hemos avanzado. Pero todavía estamos pegoteados con el tema de la luz. Sí. Que era un chiste el día de ayer. Oye, a mí, también lo comentaba por la mañana, don Diego, a mí me tenía estresada, realmente estresada, porque tú estás haciendo un programa y no sabes si lo vas a terminar o no, po. Te quedas ahí a media,
estáis hablando un tema y te quedaste, y ahí quedaste. Y todos nos decían, sí, oye, ¿y ustedes no tienen equipo de emergencia? Sí tenemos equipo de emergencia, pero usted comprenderá que da el equipo de emergencia, decía, ya está listo, vamos a llegó la luz, cambiáis el sistema porque llegó la luz, 5 minutos, se cortó la luz, vamos al equipo de emergencia otra vez, poneme el equipo de emergencia, 10 minutos, se cortó la luz, no, vamos, no, se va a hacer un chiste. Esto está, ayer en la tarde final dejamos toda la tarde el equipo de emergencia porque entre cortas y nos desprogramó todos los sistemas. Sí. Si ese es el tema, entonces hay mucha gente que quizás tenía que trabajar en distintas cosas y no pudo trabajar porque estaba con este tema de corte, llega. No, está bien que estamos en emergencia, lo reconozco. Pero han pasado tantos años que ya las líneas sí, pues debe haber un sistema que ya deben buscar una solución. Pues ¿hasta cuándo vamos a estar? Mucho sol, corte. Gotas de agua, corte. Lluvia, corte. No, el otro día se cortó sin que lloviera. Miraste feo el cable, corte. Tú tenés que pasar por el lado del cable y tenés que decir, buenos días, señor cable, no se vaya a enojar. Tiene mal de ojo el cable. Sí, no se vaya a enojar. Buenos días, buenas tardes, ya. Don Diego Gres, vamos a lo que nos convoca en esta oportunidad porque tenemos que elegir numeritos. Vamos a elegir, por supuesto, el 20. 20. Obvio, creo pues. Que ya lo habíamos tomado el 20. Oye, que tienes buena memoria, yo no me acuerdo qué número he tomado. Sí, lo habíamos leído, pero... Oye, pero recordamos, si es bueno. ¿Sabía usted que el primer periódico impreso directamente en Pichilemu se hizo en un lugar donde nadie creía que cabía una imprenta? Fue en el verano de 1917 cuando nació la primera versión de El Marino, una hoja periodística destinada a informar a los veraneantes y locales. Su fundador trasladó valientemente una imprenta desde San Fernando para instalarla en la mismísima casa de un vecino. Como decía su primer editorial, era aventurado suponer siquiera la existencia de un taller tipográfico en el balneario de esa época. Así, a puro ñeque, se sembró la semilla de un diario que, más de un siglo después, sigue marcándola. Esa última parte me suena a familiar. Claro. Oye, qué por eso lo dije. Oye, pero ¿de cuántos años que estamos hablando de la inquietud de poder informar en esta comuna? Buenísimo. Sí. Extraordinario. Ese fue el segundo periódico porque el primero se llamó El Puerto del año 1908. Pero verdaderamente no se imprimía aquí y lo traían de San Fernando. Claro, no, y en llegar de San Fernando para con la noticia ya estaban requete pasadas, pues en cambio estaban in situ aquí cuando se publicaba todo esto. Oye, si dijimos el 20, digamos el 10, pues. El 10. Sí, pues nos vamos de 10 en 10. ¿Sabía usted que el devastador terremoto que levantó las costas de Pichilemu en 1906 fue anunciado por la prensa 10 días antes? Antes del histórico sismo del 16 de agosto del 1906, el capitán de la Armada, Arturo Middleton, publicó una carta en el Mercurio advirtiendo de un inminente fenómeno sísmico basándose en la posición de los astros. Fue tratado de loco e ignorante. Sin embargo, el sismo ocurrió exactamente el día señalado. En nuestra costa la fuerza del movimiento fue tan abrumadora que el fondo marino se levantó casi 3 metros, haciendo aparecer rocas que jamás se habían visto y dejando la laguna de Cahuil reducida temporalmente a un angosto canal. En 1910. 1906 miró la estrella y él supo que iba a haber un terremoto. Sí. Y nadie le creyó. Lo anunció en el diario. Wow. Bueno, porque a esa altura aquí en Chile, ¿qué terremotos habíamos tenido para poder decir, oye, wow, como que se conocía realmente? Sí, han habido varios terremotos ahí del siglo XIX, hubo varios. Sí. Pero la magnitud sería similar. Oye, imagínate el mar, lo potente del mar, ¿ah? Imagínate que si el mar cuando va adentro en un tsunami y ves todo despejado, ¡wow! Claro, y ese es el como terremoto que ahí del que... veía el espacio gigantesco. Claro, es el terremoto del que dicen que hay una acumulación de energía que debería haber uno ahí en la zona de Valparaíso. Oye, han habido cerquita, han habido movimiento de la Tierra, ¿eh? Claro. Ya. Bueno, pero sabemos que para todo hay que estar al máximo dentro de todo lo que uno pueda estar Kit de emergencia. preparado. Esa es la idea. Número
Bueno, eso dijimos en 10 en 10, po. Del 10 al 20, del 20 al 30. 30. Yes. El 30. 30. Mucho, pero ya estamos repitiendo. Vamos con el 31. Ya. Sí, uno abajo, ya. Perfecto. Es que era el del motor. Ah, ese que motor. Llegó y que lo salvó justito. Sí. Ay, que tengo buena memoria yo. ¿Ya? ¿Sabía que en el siglo XIX se quería faenar? Pero también lo ¿Se quería faenar qué? El de los chanchos que faenaban, que tenía que contratar a los policías. ¿Para qué? ¿Sabía que en el siglo XIX si querías faenar un chancho en Pichilemu debía pagarle a 2 policías para que te vigilaran? El primer reglamento de policía de la comuna, dictado en ¿Vigilaban la carne o al que mataba el chancho? El primer reglamento de policía, dictado en 1894, establecía estrictas normas para mantener el orden. Su artículo 8 fijaba los impuestos por matar animales para negocio. Faenar una vaca costaba 60 centavos, pero matar un chancho costaba 2 pesos. Pero no era todo eso. El interesado estaba obligado a pagar de su bolsillo a una guardia de 2 policías designados por los agentes de la municipalidad para resguardar el orden público durante los días de venta de esa carne. Era un verdadero operativo de seguridad para hacer un asado. Oye, sí, pues, sí, para matar 2 pesos y después te vigilar hasta que vendieran la carne. Sí. O sea, casi un guardia privado, que es lo que conocemos hoy en día. Y como habían tantos policías aquí en Pichilemu, eran como 5. O sea, no hemos cambiado mucho desde aquella época. Oye, increíble. ¿Cómo va cambiando? Bueno, todo ha cambiado en cierta medida. En cierta medida, ya. Dijimos de 10 en 10, nos vamos 40. O si no, 41. ¿Sabía que para fundar la primera escuela de ciruelos los vecinos donaron dinero, sus casas y hasta una vaca? ¿Hasta una vaca? En 1853, la indignación por la falta de educación en la costa llevó a los vecinos de Cahuil y Ciruelos a organizarse. ¿Ya? Al no tener apoyo del gobierno central, juntaron firmas y realizaron una colecta voluntaria. ¿Ya? Reunieron casi 100 pesos, ofrecieron sus propias casas como salas de clase e incluso donaron una vaca para financiar la obra. Con este tremendo esfuerzo, en 1854 el Estado se vio obligado a oficializar la creación de la primera escuela pública de la zona, la escuela de Cahuil, asegurando la educación de decenas de niños. Todo lo del sector. Y la tú estás diciendo de Cahuil, y la de Ciruelo fue mucho antes. No, lo que pasa es que verdaderamente estaba situada en Ciruelo, pero se denomina escuela de Cahuil, porque la subdelegación se llama Cahuil. Ah, perfecto, ya. Verdaderamente el distrito se llama Cahuil en ese momento, porque en 1867 cambió y se llamó Cahuil. ¿Sí? Antes era Reto y era un distrito Cahuil. Oye, ¿y la escuela estaba situada en el mismo lugar que la encontramos hoy en día? No lo creo. Ya. No. Porque la parroquia sí está en el mismo lugar. Sí. ¿Sí? Sí. Increíble tanto tiempo, ¿ah? Sí, 170 años. 172 años ya. 172 años ya. Sí. Wow. Vamos con el numerito. Pero se llama en 10 en 10. Vamos 50. 50. O 51. ¿Se imagina depender de un tren que pasa solo 2 veces a la semana para poder viajar o recibir mercadería? ¿Te imaginas cómo? No, en los tiempos que estamos hoy sería muy difícil. 2 veces a la semana planificar todo lo que tienes que hacer. Sí. Desde que el ferrocarril llegó a Pichilemu en 1926, el servicio de pasajeros funcionaba de forma muy precaria para los pichileminos. Durante el año el tren corría solamente 2 o 3 veces por semana, dejando a la comunidad aislada, arruinando negocios e impidiendo viajes de emergencia. Hartos de este abandono, los vecinos iniciaron una fiera campaña de protesta apoyados por la prensa nacional. Gracias a esta presión, el 14 de agosto de 1949, la empresa estatal de ferrocarriles finalmente cedió y Pichilemu consiguió su anhelado tren de recorrido diario. No, es que me quedo pensando que parece que Pichilemu siempre que ha logrado cosas muy positivas para su gente, muy positivas para nuestra gente, son a través de protestas. ¿Te has dado cuenta? El emisario submarino, en vez del alcantarillado, protesta. Se logró lo que se quería. En esta oportunidad que el tren pasara más veces, se logró otra una protesta. Como que todo lo que, así como, no es por la razón, sino que por la fuerza. Interesante. El de antes, parece que esto para ti no es importante. Hay cosas en la vida tan obvias. Vale, que somos medio porfiados. Parece. Ya, estamos en el 50, nos vamos al 60.
¿Sabía usted que en 1921 si compraba carne y se la llevaba caminando para la casa se arriesgaba una severa multa? Yo iba al lugar donde vendían la carne, porque no sé si eran carnicería, donde vendían la carne y que era un trozo de carne. Esa carne me la envolvía, me la daban, y si yo me iba caminando con el trozo de carne a mi casa, ¿me multaban? No, si usted te llevaba a matar el animal, al matadero, se llevaba la carne usted solita. No, pues si no es que tenía toda una vigilancia la cuestión, po. No, pues es 1894. ¿Y esta cuándo es? 21, pasado 30 años. Poquito, la nada misma. Aquel año, 1921, intentando mejorar la salubridad del pueblo, la municipalidad entregó la concesión del matadero local exigiendo esta regla. El administrador estaba obligado a mantener un vehículo cerrado especial llamado el carretón higiénico para transportar la carne recién faenada directamente a domicilio. Para asegurarse de que los vecinos la usaran, se decretó que cualquier persona que fuera sorprendida cargando carne por sus propios medios en la calle recibiría una infracción de 5 pesos. No, eso sí. Bueno, pero en todo caso tiene toda la razón, ¿ah? Porque no existía cadena de frío para nada, pero también el hecho de que salubridad, que fuera no dejada en cualquier lugar y cuidar. Algo incipiente ahí de tema de salud. No, y también la salud, estaba hablando del tema de que si te enfermas, cómo te atendían, entonces había todo un temazo ahí. Mire, y otro que controlar también la matanza de en cualquier sector de un animal. Bueno, ese es el sentido también de la creación del matadero, desde el año 1918, por ahí. Sí. Vamos con el 61, que está interesante, ¿le parece? A ver, vamos. ¿Sabía usted que junto a las antiguas restos momificados indígenas hallados en Pichilemu, había restos de mariscos que ya no existen en nuestras playas? Disculpe. En 1908 se excavó una gruta bajo las actuales escalinatas del parque, donde no solo aparecieron 3 cuerpos momificados de antiguos indígenas. Lo más fascinante para los científicos fue descubrir que las conchas que los rodeaban en este entierro milenario prácticamente correspondían a especies de moluscos que para esa época llevaban largo tiempo desaparecidas de la costa central de Chile. O sea, los antiguos habitantes de esta localidad comían mariscos que ya no están aquí en la zona, y ya no están en 1908. No, pues oye, muchas cosas que han desaparecido, no tan solo en 1908. Yo me acuerdo cuando recién llegamos aquí a vivir, te estoy hablando como 40 años atrás ya, 40 y tantos, no más, como 45 años atrás. Había muchas, sacaba por saco, me acuerdo que había un tiempo, usted no estaba, ni siquiera existía, por don Diego. Sacaban esta, que son muy parecidas a las navajuelas. Y sabes tú que sacaban por saco, y ahora no las veis, ahora no hay. Se trasladarán de así como los peces. No, es que con el consumo no creo que las extermines todas, Puede ser. A lo mejor lo mismo que estaba diciendo usted, por el cambio climático, a lo mejor el agua tiene ciertas características que no da a que vayan, digamos, multiplicándose, vayan creciendo, y se van a otro sector que tienen mayor característica. A lo mejor, no sé. No soy experta en eso, pero en ese libro de 1908 igual se habla, por ejemplo, de que los antiguos indígenas de aquí de Pichilemu tenían puntas de flecha, armas con las que combatían a los del valle. Porque, ¿cómo lo sabían? Porque en el estómago de ellos tenían pura marisco. Entonces eran pero si habían conchales, pues. Las puras conchas estaban, yo eso sí lo sé, lo he leído, que habían, y eran de lo que ellos consumían. Entre Punta Lógica y puntas de flecha, piedras horadas también habían en ese sector. O sea, los que habitaban en esta zona, usted lo dijo, entre Punta de Lobos y Cahuil, mayoritariamente estaba todo aquello. Y obviamente estamos hablando de costa y que estaba la subida al cerro. Sí, hablando de moluscos y de esos animales extintos en esta zona. ¿Sabía usted que la famosa laguna de Cahuil se llamaba originalmente Laguna de los Choros? No. Mucho antes de ser conocida por su tradicional sal de costa, los primeros registros históricos de la zona se referían a este cuerpo de agua como la Laguna de los Choros, debido a la inmensa cantidad de estos moluscos en su ribera. Tiempo después tomó su nombre definitivo, Cahuil, en honor a una pequeña y bulliciosa gaviota marina que abunda en el lugar.
Oye, ¿qué me aprendí hoy? Hemos aprendido un montonazo, don Diego. Cómo funcionaba todo esto al inicio. Sí. Hemos aprendido, que me ha llamado siempre la atención lo que usted nos ha enseñado, por ejemplo, la distribución de Pichilemu, cómo fue formándose esta ciudad, que es muy distinta a otras ciudades. Otras ciudades tienen las cuadras y se fueron formando por cuadras. Aquí tenemos rectángulos, triángulos. Es que eso es lo que... A ver, de partida Pichilemu no fue fundada. Pichilemu surgió espontáneamente. Piensa usted que era un lote de ranchitos en el año 1870, cuando vino el capitán Gormaz a hacer su estudio de la costa, y que lo recibieron bien mal ahí en la posada de Petrel, como se llamaba, que después se convirtió en el Gran Hotel Ross, y finalmente toma ¿y por qué se llamaba Petrel? Se llamaba Petrel en ese momento. ¿Por qué? Por la hacienda. Y la hacienda toma su nombre también de las aves que andan en esta zona, los petreles. Entonces, cuando se establece la comuna en 1891, allí toma el nombre Pichilemu, definitivamente. Muy interesante. Cada viernes, o cada sábado, y cada viernes, conocemos un poquito más de nuestra historia. Esos sabrosos detalles de la formación de esta comuna, de nuestra gente, de quienes comenzaron habitando todo este terruño. Y así vamos aprendiendo y tenemos, oye, yo creo que sería, oye, este es como un juego, Diego. ¿Sabe usted que hay tantas cosas que se han inventado? Debería haber como un juego de Pichilemu, en donde tú sacaras, ¿cómo esto? ¿Cuál es la respuesta? Y aprender. Sí, deberíamos desde niños. Sí, sabes tú que deberían los básicos tener alguna especie para ir aprendiendo de lo nuestro, no perder nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra historia. Que vayan desde pequeñito cautivando y haciéndola atractiva a través, por ejemplo, de un juego, como lo estás haciendo tú en este minuto, pero que estamos aprendiendo una enormidad de detalles importantes e interesantes. Y van haciendo la inquietud, que me imagino que fue la que a usted también le nació en un minuto dado para tener tantos libros a su haber. ¿Cuántos libros tiene, don Diego, usted? Que el otro día conversábamos el tema con otra persona. Yo decía, yo digo, tiene varios. 9 libros. 9 libros. ¿En cuántos años? 11 años. Wow. Harto libro, porque harta investigación un libro. Sí. No es llegar y plasmar lo que sea, tiene que haber un respaldo, un estudio, buscar. Yo le voy a dar un dato, Imita. Dígame. Vamos con el último número, ¿le parece? ¿Ya? 57. ¿Ya? ¿Sabía usted que hubo una época en Pichilemu en que los carabineros municipales, las policías municipales, recordemos que antes la municipalidad tenía su propio cuerpo de policía, no existían los carabineros como los conocemos actualmente? Trabajaron meses enteros sin recibir un solo peso de sueldo. En la década de 1920, el municipio local solía atravesar graves crisis económicas y muchas veces no había fondos para pagar planillas. ¿Ya? En junio de 1924, el comandante de la policía de Pichilemu, Antonio Muñoz, levantó un dramático reclamo ante las autoridades. A esas alturas del año, ni a él ni a sus subordinados se les había pagado todavía el sueldo correspondiente a noviembre y diciembre del año anterior. O sea, estuvieron más de medio año arriesgando su vida por la seguridad de Pichilemu de forma totalmente gratuita. Qué interesante. Oye, qué interesante. Y que ahí te das cuenta el amor por esta tierra, ¿eh? Cómo hemos cambiado como sociedad. Que en mucho, bueno, en cierta medida, en cierta acción, bueno, que también ahora la vida está tan distinta. Antes vivía con mucho menos, porque no existe tanta cosa del mercado que tienes hoy. Ni tampoco aquí en Pichilemu podías ir a buscarlo, comprarlo así como vamos ahora, vamos y volvemos. No. Entonces los tiempos eran muy distintos. Interesante, cautivador y fascinante, diría yo, la historia de este hermoso terruño de Pichilemu y sus alrededores, ¿eh? Son lugares preciosos. Algo que a mí me gustaba, Emita, cuando investigaba era encontrar datos que parecían como que estaban ocultos, como que nadie se había fijado en eso. Detalle. Y cuando yo he encontrado esos detalles, me pasa eso. Claro.
comienzas a maravillarte nuevamente y a encantarte nuevamente, reencantarte. Y como unir los puntos ahí, esto se relaciona con esto otro, y uno se forma una historia. Por eso es bonito investigar, ¿no? Bonito aprender. Sí. Don Diego, ¿viernes o sábado nos encontramos para aprender un poquito más? Nos encontramos la próxima semana. Así es, don Diego Gres Cañete, se agradece por supuesto su colaboración, se agradece el poder enseñarnos tanto de la historia y tanto detalle de la historia. Y recuerde usted que su libro Historias de Pichilemu lo puedes encontrar en distintos puntos, lo puedes buscar, lo puedes googlear como Historia de Pichilemu y ahí te aparece dónde lo puedes adquirir. Y también aquí en Pichilemu lo puedes adquirir. Historia de Pichilemu trae esos sabrosos detalles que él está contándonos ahora. Viene un poquito más ampliado aquí la información. Todos estos datos están en el libro. Claro. Todo, entonces es sabrosito el poder conocer toda esta historia. ¿Lo encontramos entonces el libro? En la librería que leo y en el kiosco de Huitoño, y creo que está en Cahuito todavía, eso no lo sé. Ya, ahí voy a consultar. Googlelo para que usted pero pueda en internet tener. Lo pueden encontrar, sí. Claro. Googlelo para que pueda encontrar ese, o se comunica con don Diego Gres ahí, por el diario Marino, por el Instagram. Bueno, no falta como por donde quiera. Contactarse con él y ahí le da la respuesta exacta, precisa. Don Diego, que tenga excelente fin de semana y semanita. Igual usted invita, un gusto. Igual. Como siempre. Y para ustedes también, pues, que tengan una excelente tarde, a cuidarse del frío intenso de la tarde-noche. Y por supuesto, como ya lo dijimos, vamos a tener un descansito del agua. Aprovéchelo, tantas cosillas que hay que hacer y poner al día. Que estén muy bien, quédate en la compañía de su Radio Entre Olas. Hoy vamos a estar conversando con la Seremi de Energía. El día de hoy vamos a conversar con la Seremi de Energía. Tenemos muchos ahí temas que plantearle. Bueno, a ver qué no pasa. Se sigue la luz. Ya. Trabajando para usted. No, ya. Gracias. Me voy. Chao. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan, soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.